Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Nuestro equipo en pleno, Jonathan Piedrahita, Giovanni Piedrahita, Miguel de Arcángel en los comentarios, respondiendo ahí nuestro community manager en las transmedias para YouTube. La crisis en Venezuela y los incendios descomunales en el Amazonas ya tienen la atención mundial. En radio les hemos venido haciendo seguimiento a estos temas. Hoy queremos compartir a profundidad con nuestra comunidad de analíticos de YouTube qué hay detrás de todo esto. Mientras el incendio del Amazonas sigue agitando la alerta mundial, el G7 fue la gota que derramó la taza entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y tiene que ver con esos incendios en el Amazonas. Si ustedes se preguntarán, bueno, lástima, se está prendiendo el Amazonas. No, es muy grave, porque es que el Amazonas provee el 20% del oxígeno del mundo, es el pulmón del mundo. Lo que extraña es que tras estos incendios que se están presentando hay una fuerte tensión política y les vamos a explicar por qué. Un gusto saludar a Mauricio Moritz hoy en el informativo G24. Muy buenas tardes, Sandra, y muy buenas tardes a todos los oyentes del informativo G24. Todo comenzó con ese pacto que firmó Mercosur con la Unión Europea. Nadie se iba a imaginar que esto iba a desatar todo un incendio político y también el incendio del pulmón del mundo. ¿Qué es lo que busca ese tratado de Mercosur y de la Unión Europea? ¿Y por qué lo relacionan con los incendios en el Amazonas? Sandra y oyentes, les voy a contar una cronología de cuál es esta tragedia del Amazonas. En la última semana de junio de este año se cerró un acuerdo histórico que lleva 20 años de negociaciones y es el tratado entre Mercosur y la Unión Europea. Este tratado procura exportar desde Sudamérica productos agrícolas hacia la Unión Europea. Esto ha generado tensiones también en la misma Unión Europea, puesto que los campesinos europeos dicen nosotros también podemos producir carne y por qué tenemos que traerla desde otro continente. Pero tengamos en cuenta que son 20 años de negociaciones. Bueno, y después de esas tensiones que se dio en la Unión Europea entre los campesinos europeos que hacían presión, ¿qué pasa entonces con los países beneficiados aquí en América Latina del Mercosur? Ahí están Bolivia con Evo Morales y Brasil con Jair Bolsonaro. ¿Cuáles fueron esas decisiones? ¿Qué pasa? En Brasil, pues hay muchísimas extensiones de tierra, sobre todo de cultivo de soya. Tengamos en cuenta que Brasil es el segundo productor de soya después de Estados Unidos a nivel mundial. Estas regiones ya no tienen más capacidad, ya no hay más tierra para cultivar y mucho menos para la ganadería. Entonces, ¿qué pasa? Llega Bolsonaro, Jair Bolsonaro, a la presidencia de Brasil, un país que ha tenido una crisis económica igual que Argentina, y dice, no, vamos a cambiar las leyes de protección del Amazonas, vamos a quitar un poco del Amazonas para poder abrirle espacio a la ganadería, a la agricultura, y ojo, Sandra y oyentes, otro punto que no tocan los medios porque es muy importante, a la minería. Dentro del Amazonas hay grandes recursos mineros, y hay también tribus indígenas que protegen muchísimo el Amazonas y que han sido, digámoslo así, impermeables dentro de la historia. Esto viene después a conflicto y ya lo vamos a ver. Jair Bolsonaro ablanda esas leyes de protección del Amazonas y da la orden, o digámoslo así, da la libertad a ciertos ganaderos y productores agrícolas a que empiecen a limpiar parte del Amazonas. Cuando se limpia precisamente una selva, se cortan los árboles, luego se les echa fuego por dos razones. Una, para quitar todas las hierbas de una manera más rápida. Dos, también para esterilizar la tierra de todas sus enfermedades. Tres, para poder utilizar ese mismo carbón que sale de esa quema y utilizarlo como abono, porque las tierras de las selvas son ácidas, o sea, no son muy fértiles. ¿Qué pasa dentro de todo esto? No se sabe si es coincidencia o destino, pero las sequías que nos han atacado en los últimos meses a nivel mundial han hecho que estas quemas se hayan salido de control. Y ahora tenemos precisamente un Amazonas en una gran parte incendiado, ¿cierto? En incendios muy grandes, muy devastadores, y como no llueve, como no hay los recursos para poder ir apagando estos pequeños incendios, porque no es un solo incendio grande, sino que son muchos regados por una gran extensión de tierra, entonces ha hecho que se salga de control. Usted dice que para recuperar lo que se ha perdido con estos incendios devastadores se va a tardar 2 siglos para recuperarse el Amazonas.
Sandra, son 200 años que tenemos que esperar para tener algo parecido a lo que era el Amazonas. Tengamos en cuenta que se convertiría ya no en una selva primaria, sino secundaria. Una selva primaria es cuando está en su nivel nativo, en su forma nativa, y secundaria cuando es reforestada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No solamente perdemos la fauna y la flora, sino también una biblioteca ancestral de plantas medicinales y, pues, lógico, las tierras no van a ser nunca las mismas. El agua también se pierde, lógico. Los recursos hídricos empiezan a secarse y los cauces empiezan a cambiar también. Pues esta situación que acaba de describirnos Mauricio Moritz fue lo que generó que las ONG empezaran a protestar. Incluso al frente de la Embajada de Brasil en Londres se vivió una protesta en la cual estaban pidiendo la cabeza de Jair Bolsonaro, es decir, estaban diciendo que debía renunciar como presidente. Hay dos versiones aquí. Según Jair Bolsonaro, estos incendios fueron provocados por manos criminales, hay que investigar la situación, pero las ONG, según Bolsonaro, estarían aprovechando para atentar contra su presidencia. Las ONG, por su parte, lo que reprochan es que no se haya protegido suficientemente estos terrenos que fueron permitidos para que particulares los utilizaran a fin de mejorar esa producción agrícola e impulsar rápidamente esas exportaciones de carne. Ahí están las dos controversias, pero vamos al G7. Emmanuel Macron fue muy fuerte con Bolsonaro en las últimas horas, le dijo que este atentado contra la Amazonía era un atentado no solo contra el pulmón del mundo, que ponía, digamos, en una desestabilidad a todos los países, sino que también estaba atentando contra el mismo pacto de Mercosur que conlleva al cuidado del medio ambiente. Eso generó la primera tensión antes de ofrecerle la ayuda del G7, que ya vamos a ir para allá. Pero hablemos de esa tensión política, Mauricio. En el momento en el que Emmanuel Macron pone en duda este tratado comercial entre Mercosur y la Unión Europea, entonces comienzan los problemas entre ellos dos ya políticos. ¿Qué pasa? Dentro de ese tratado estaba muy claro y muy específico que esos países productores tenían que ser muy cuidadosos con el medio ambiente, ser amigables con el medio ambiente, y pues esta catástrofe no tiene nada de amigable, mucho menos las palabras que ha utilizado Jair Bolsonaro y las acusaciones que ha utilizado también en contra de las ONGs. Hay otro punto muy importante, Sandra, que hemos estado analizando en estos últimos días y que los medios no lo nombran, y es que como en la Amazonía existen puntos donde hay muchísimos recursos minerales. Ese es un interés muy grande de Jair Bolsonaro, algo que ha mantenido un poco bajo las sombras para que no se haga un escándalo público, pero que es muy real. Ahora, hay una parte que hemos analizado viendo los mapas satelitales que nos han mostrado, viendo la dispersión de los fuegos que existen, y es que es muy curioso, yo no sé si sea casualidad o sea realmente intencional, que las tribus indígenas que tienen las reservas del Amazonas más protegidas y que son también las tribus más aguerridas y que más han luchado por mantener esa soberanía dentro de ese territorio, todas están con incendios alrededor. Es como si los hubieran acorralado con fuego para tratarlos, obligarlos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque precisamente en esas reservas indígenas existen grandes yacimientos minerales. Entonces, eso es algo que los medios convencionales no han tratado a fondo, pero que nosotros hemos visto no solamente en las protestas mismas de los indígenas, sino también en una de las etnias indígenas que hay en el Amazonas del Brasil, quienes son muy tecnificados. Y esto yo sé que les sonará extraño. Ellos andan con sus atuendos normales de palma, pero manejan GPS, manejan computadores, manejan celulares, tienen cámaras fotográficas, y ellos han peleado por su territorio de una manera exhaustiva y muy fuerte. ¿Con qué? Con la ayuda de la tecnología. Entonces, esta resistencia que tienen estas culturas indígenas dentro del Amazonas han sido un problema grande para Bolsonaro, para poderlo sacar de ahí y poder meter a las mineras grandes. Entonces, ahí vemos ya como el conflicto ambiental comienza a romper también ese tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Esas son las amenazas de donde se aferra Emmanuel Macron para poner, digámoslo así, entre la espada y la pared a Jair Bolsonaro, quien sigue peleando, digámoslo así, por seguir defendiendo sus ideales. Pues precisamente dentro de esa tensión política el G7 jugó un papel muy importante, les decíamos que fue la gota que derramó la taza, porque en las últimas horas
pues a pesar de esa tensión existente entre Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron, el G7 acordó ofrecer 20 millones de euros para que Brasil pudiera atender esta cruda emergencia en la cual en las últimas horas pues Jair Bolsonaro desplegó las tropas del ejército. Hay que agregar algo, Mauricio de oyentes, y es que Evo Morales, ahí quien lo ve tan calladito, fue tal vez mucho más proactivo en el momento de atender esos incendios en la Amazonía de Bolivia. ¿Qué hizo Evo Morales? En las últimas horas atendió este llamado, él mismo contrató el Supertanker, que es un avión enorme que se contrata en estas emergencias de incendios forestales, es de una gran capacidad, y el calladito lo contrató para atender ese incendio en la Amazonía boliviana, donde está un poco más controlado. En el caso del G7, que le ofreció estos 20 millones de euros a Jair Bolsonaro, lo que él contestó es que esto era una intromisión colonialista, o sea que no estaba de acuerdo, que le parecía que era una intromisión colonialista y lo que estaban buscando era simplemente hacerse a unas tierras como si fueran de nadie. Ahora en las últimas horas dice Jair Bolsonaro que incluso está dispuesto a aceptar esos casi 20 millones de euros que le ofrece el G7 solo si Emmanuel Macron retira sus insultos contra él. El G7, porque ahora es el G7 y ya no es el G8, Mauricio Moritz. El G7 es en el 2019 el grupo de los 7 países que se reúnen para hablar de medio ambiente, salud, seguridad, y son conformados por Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido e Italia. Hasta el año pasado era el G8, porque también se incluía a Rusia dentro de este grupo. Rusia fue excluido del grupo tras haberse anexionado la región de Crimea, mejor dicho, se apoderó de la región de Crimea. Esto generó que los países del G8 expulsaran a Rusia de este grupo y ahora se convirtiera en el G7. Sin embargo, en esta reunión, en esta cumbre del G7, Donald Trump reiteró que Rusia debería ser parte de estas negociaciones, a mucho disgusto precisamente de los europeos, quienes dicen que Putin no representa sus valores. ¿Por qué dice Trump? Trump dice, hombre, es mejor tenerlo aquí dentro de la mesa de negociaciones y no por fuera. Él insiste que el próximo año ojalá se invite a Rusia al G8, algo que yo veo un poco difícil porque pues esta situación de Crimea es una situación un poco similar a lo que tenemos ahora con Venezuela, donde Rusia se anexa ese territorio y con ello está alargando sus fronteras, digámoslo así, políticas y militares dentro de la región de Europa. Es lo que ha generado los problemas principales entre Europa y Rusia. Otro de los puntos importantes dentro del G7 es que el presidente Donald Trump dijo que estaría dispuesto a tener una nueva conversación con China. Recordemos que hace una semana se había anunciado que incluso no le iba a empezar a imponer esos aranceles tan fuertes desde septiembre que hacen parte de esa guerra comercial, sino que lo aplazaba hasta diciembre, y esto alivianó un poco esa tensión de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Ahora dice que está nuevamente dispuesto a tener una nueva conversación, Mauricio. Sí, Sandra, esta fue una de las sorpresas del G7, de esta cumbre, puesto que Donald Trump salió a decir que Xi Jinping era un gran líder, ¿cierto? Algo que no lo esperábamos, y que esperaba que tuvieran unas relaciones mucho mejores comerciales. Tengamos en cuenta que los aranceles impuestos por Estados Unidos están impuestos, no todos están en ejecución, porque pues los dejó, digámoslo así, un poquito en pausa, pero en cualquier momento Donald Trump diga, ya se imponen los aranceles y de inmediato comienza una fase más fuerte de esta guerra comercial. Una guerra comercial que, por cierto, hay que aclarar, a China le ha costado muchísimo y ahora China se está viendo de verdad en conflictos porque ha perdido muchísimo de su economía. También ha perdido tratados de comercio con muchos otros países y todavía está tratando de lograr otras conexiones con otros países para poder sustentar todas estas pérdidas que ha tenido con Estados Unidos. Otra de las grandes sorpresas dentro del G7, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, envió a su delegado, a su ministro de Relaciones Exteriores, se apareció en el G7. ¿Y cuál fue la intención, Mauricio? ¿Qué hay detrás de esta aparición de Irán tan sorpresiva dentro de esta cumbre tan importante? Otra gran sorpresa que pues dejó, digámoslo así, sorprendido sobre todo a la delegación de Estados Unidos. Sin embargo, Trump después salió y dijo, no, Emmanuel Macron me había pedido mi aprobación. Si es verdad o no es verdad, no lo sabemos. Sabemos que Trump igual siempre quiere el protagonismo principal en todas estas reuniones, en estas cumbres. ¿Y cuál es la función de esta
visita sorpresiva. Europa e Irán tienen grandes nexos comerciales, sobre todo en materia de petróleo, combustibles, pero también en insumos agrícolas para el mismo Irán, que son exportados desde la Unión Europea hacia este país. ¿Qué pasa? Sabemos que hay una confrontación entre Estados Unidos e Irán por los pactos nucleares, sobre todo por los pactos nucleares de armas de mediano alcance. Pero también tengamos en cuenta los últimos sucesos que han ocurrido, donde barcos iraníes o un barco iraní fue precisamente confiscado por Inglaterra porque supuestamente llevaba petróleo hacia Siria, rompiendo con los embargos impuestos por Estados Unidos y por las otras naciones de no ayudarle a Siria, rompiendo así con los bloqueos y las sanciones que imponen Estados Unidos y los otros países aliados a Irán y a Siria, y sobre todo a Irán. Irán tiene que tener muy claras sus rutas de venta de petróleo, y mucho menos a Siria, que es un país que sabemos que ha estado en disputa precisamente entre los aliados y Rusia. E Irán en este momento quiere simplemente salirse de esos bloqueos, romper con las reglas, ha querido también enviar precisamente muchos insumos a Venezuela, cosa que también ha generado más tensión entre Estados Unidos e Irán, y ahora la salida de Estados Unidos y de Rusia del tratado de armas nucleares de mediano alcance ha generado que Irán diga, bueno, yo también voy a tener entonces mi armamento nuclear, voy a seguir invirtiendo en esta industria nuclear, y esa parte es la que genera ahora una gran tensión por parte y parte, no solamente de Estados Unidos y de los aliados hacia Irán, sino también de Irán tratando de no perder estos lazos comerciales tan importantes para ellos con la Unión Europea. Y para cerrar esta radiografía de lo que pasó en el G7, también Donald Trump dijo que estaba dispuesto a abrir canal de conversación con Irán. Mauricio, ¿cuáles fueron esas declaraciones del presidente Donald Trump? Donald Trump simplemente dijo que estaría de acuerdo si se hacían los canales apropiados de conversación, pero solo entre Estados Unidos e Irán y sin involucrar a otros países. O sea, por fuera del G7. Exacto, Sandra, por fuera del G7, sin intervenciones de ningún otro país. Pues ahí está la agenda del G7, que estuvo muy movida para este 2019 y que sin duda alguna cierra con dos grandes problemas por resolver. Uno, la crisis en Venezuela. Segundo, el tema de los incendios forestales en el Amazonas, y por supuesto no sabemos qué va a parar. Ya Jair Bolsonaro dijo que aceptaba esa ayuda del G7 siempre y cuando Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se retractara de los insultos contra él. Pasarán las horas, vamos a ver si Emmanuel Macron decide retractarse, sí o no, y de eso dependerá entonces que Brasil acepte esa ayuda. Como siempre, Mauricio Moritz, gracias por estar con nosotros en Informativo G24, un gusto tenerlo con nosotros y sobre todo por ese seguimiento tan exhaustivo que le ha hecho durante estos días a la agenda del G7. Sandra, como siempre, es un placer acompañarlos en este programa y en este análisis geopolítico, y cuando quiera estoy siempre a disposición para ustedes. Gracias, Mauricio. No competimos con inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Quienes nos escuchan a través de Radio 1440M Colmundo Radio en Colombia, gracias por su compañía, y quienes están conectados en nuestra transmedia a través de YouTube, Informativo G24, nuestro canal, los invitamos para que se suscriban si son nuevos, hagan parte de esta comunidad de analíticos y por supuesto sigan ahí activos en el chat en vivo y nos dejen sus comentarios también en esa caja que queda albergada en los videos que se quedan en nuestro canal. Compartan, suscríbanse y si les gustó nos regalan un like. Abrazo fuerte. Hasta cualquier lugar del mundo donde usted esté. Somos Informativo G24, no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv.